Si pones junto el afiche de Uruguay 1930 y el logo del Mundial 2026, cuesta creer que estás viendo el mismo torneo. Visualmente no se parecen en nada. El de 1930 es una ilustración pintada a mano y el de 2026 tiene una imagen como logo, pero un sistema visual que ningún mundial había tenido antes. Y lo más raro no es eso. Lo más raro es que hubo un momento donde el mundial ni siquiera tenía logos. Tenían afiches, y esos afiches no buscaban construir una marca global que pudiera repetirse edición tras edición. Cada organizador representaba el torneo desde su propia cultura, su idioma y el lenguaje visual de la época. Es decir, el protagonista no era el torneo, sino el anfitrión. Y en algún momento eso cambió completamente. Hoy el Mundial es uno de los eventos de marca más grandes del planeta y el logo de 2026 es probablemente el ejemplo más claro de hasta dónde llegó ese cambio. La pregunta es, ¿cómo pasamos de tener afiches pintado a mano a todo esto? Para entender cómo llegamos hasta acá, hay que ir muy atrás. Los primeros mundiales no tenían logo, tenían un póster, que más que verse como un logo, eran obras de arte. Se pegaban en las calles, se distribuían a los equipos, a las autoridades y al público. Eran la principal forma de anunciar el mundial. Y cada país lo hacía a su estilo. El primero fue Uruguay 1930. El afiche lo diseñó Guillermo Laborde, uno de los artistas más reconocidos del país. Fue elegido originalmente como jurado del concurso para escoger el diseño ganador, pero renunció al jurado para poder participar él mismo. Y ganó, con un afiche que muestra una figura abstracta y geométrica de un arquero tapando la pelota, acompañado del país anfitrión. Eso resume bien lo que eran esos afiches, la interpretación de cada autor, no de la marca. Y hay algo que cambia en Suiza 1954 que vale la pena mencionar. Por primera vez un mundial desarrolló, además del afiche oficial, un emblema más simple y reproducible, algo mucho más cercano a lo que hoy llamamos un logo. Tanto así que muchos lo consideran el primer logo de la historia de los mundiales. En esta edición ya empezaba a verse una transición. Pero ojo, porque Suecia en 1958 también tuvo un emblema, solo que volvió a ser mucho más ilustrativo. Y eso dice algo importante sobre cómo funciona el diseño. Los cambios rara vez son lineales. Las siguientes ediciones seguían haciendo lo suyo, Chile ilustrando el estadio y la pelota como algo global, mientras que Inglaterra lo llevaba a un estilo más heráldico, manteniendo la idea de su bandera. Pero había algo que empezaba a repetirse sin que nadie lo hubiera acordado. Siempre la pelota, siempre los colores del país. Todavía no existía un activo visual que identificara al mundial entre ediciones, pero sí un lenguaje gráfico que poco a poco iba tomando forma. Hubo un mundial en particular que fue completamente distinto. Y es el momento donde inicia el cambio en cómo se diseñaban las marcas, por una razón importante, la televisión. Hablamos de México 70. Y el cambio no es solo visual. Todos los afiches anteriores dependían de una ilustración para comunicar de qué trataba el evento. Un jugador, una escena de fútbol. México 70 no tiene nada de eso, solo una tipografía lineal y una síntesis de la pelota. Y aún así comunica inmediatamente qué es un mundial, en qué año y en qué país se juega. Podías reducirlo al tamaño de un pin o ampliarlo a un banner de estadio y seguía funcionando igual. Por primera vez el diseño mundialista no necesitaba de una ilustración detallada para entenderse. Lo que hizo posible ese cambio fue la televisión en color. De repente el mundial dejó de ser un evento que la gente ve en la cancha y se convirtió en una imagen que viaja a millones de pantallas. Y en una pantalla pequeña como la de esos tiempos, un afiche ilustrado pierde al reducirse. Una marca simplificada empieza a ganar valor. Fue el primer diseño mundialista que no dependía del soporte para funcionar. Y hay algo detrás de ese diseño que muy poca gente sabe. El mismo diseñador que creó la identidad de los Juegos Olímpicos de México 68, Lance Wyman, fue quien diseñó el Mundial 70. No fue casualidad que compartieran el mismo lenguaje gráfico. Era el mismo diseñador en el mismo país en el mismo momento. México estaba construyendo una identidad visual para mostrarse al mundo. Las Olimpiadas y el Mundial eran parte del mismo proyecto. Y hay una historia que cierra esto perfectamente. 16 años después, México volvía a organizar el torneo y un diseñador llamado Rubén Santiago Hernández, que vivía en Texas, se enteró de la convocatoria por un anuncio en el periódico y decidió participar. Tenía 4 semanas, diseñaba todo a mano porque en ese momento no existía Illustrator. Mandó 4 propuestas. Meses después lo llamaron para decirle que había ganado entre más de 7.000 diseños. Lo que había creado era una pelota de fútbol entre 2 zonas del globo terráqueo, dibujado con líneas horizontales, con la tipografía del Mundial 70 como homenaje consciente a Wyman, y debajo una frase: el mundo unido por un balón.
Lo que Rubén no sabía era que México acababa de atravesar por un terremoto en 1985. Más de 30.000 personas heridas, fallecidos, la ciudad en ruinas y una discusión enorme sobre si tenía sentido seguir siendo sede de un mundial en medio de esa tragedia. Su logo pasó a ser un mensaje de unión que se convirtió en símbolo de ese país y décadas después, en la encuesta que hizo FIFA para elegir el mejor logo de la historia del torneo, el de México 86 ganó con el 53% de los votos. Lo curioso es que Rubén se enteró por redes sociales porque la FIFA ni siquiera lo llamó. Cosas de diseñadores. México 70 cambió la forma de diseñar un mundial, pero no creó una regla. Las ediciones que vinieron siguieron haciendo lo suyo. Argentina 78, España 82, Italia 90, Estados Unidos 94, Francia 98, todos mantenían una fórmula parecida, la pelota, los colores del país y el nombre del torneo. Ya era casi una costumbre. Nadie lo había decidido formalmente, pero todos parecían repetirlo. Y hay un caso de esa era que demuestra hasta qué punto el anfitrión seguía diseñando el mundial sin pensar en el resto del mundo. Sí, Alemania 74. Su logo decía WM74. Solo eso. ¿Cuántos de ustedes sabían que era una abreviatura de campeonato mundial en alemán? Para un alemán era lógico, para el resto del planeta no. Y esto revela algo importante. El mundial ya era visto por todo el planeta, pero todavía se seguía diseñando como si fuera un evento local. Y esto está a punto de cambiar. El cambio real llega en 2002, y para entender por qué hay que entender algo que no es tan obvio. La FIFA ya era una organización global, pero cada mundial todavía parecía una marca distinta. No había un elemento visual que conectara una edición con la siguiente y permitiera reconocerlas como parte del mismo torneo. Los Juegos Olímpicos tenían los 5 aros, todo el mundo los reconoce, la Copa del Mundo no tenía algo equivalente y el primer mundial organizado entre dos países con culturas completamente distintas terminó dejando ese problema en evidencia. Para el Mundial de Corea y Japón contrataron a Interbrand, una consultora de branding con una misión muy concreta: crear un activo visual que perteneciera exclusivamente a la FIFA. Y acá es el punto clave. Una pelota puede representar cualquier campeonato de fútbol, una bandera puede representar al anfitrión, pero el trofeo solo podía representar a la Copa del Mundo. Por eso era más útil que cualquier otro elemento. No fue solo una decisión de diseño, respondía perfectamente a una necesidad de marca. Y lo que vino después, nadie lo esperaba. Y es que para la FIFA funcionó tan bien que los siguientes mundiales lo heredaron, literalmente. Si miras los logos de Alemania 2006, donde las caras representan la emoción, y Sudáfrica 2010 representando sus colores, vas a encontrar el símbolo de 2002 todavía presente. Era pequeño, casi secundario, pero estaba ahí. La FIFA estaba empezando a construir continuidad entre ediciones. Cada anfitrión podía contar su propia historia, pero el mundial ya necesitaba conservar algo reconocible de una sede a la siguiente. Y con el tiempo, esa estrategia se hizo todavía más evidente. La copa dejó de estar escondida y pasó a convertirse en la estructura principal de los logos. Brasil 2014 es el caso más famoso, pero antes del resultado hay una pregunta que vale la pena hacerse. ¿A quién le conferías el diseño que van a ver millones de personas, a diseñadores, celebridades? La FIFA eligió entre 25 propuestas de agencias brasileñas con un jurado que incluía celebridades y no estaba compuesto principalmente por profesionales del diseño. El resultado fueron 3 manos levantando el trofeo, una idea que sobre el papel era divertida, humana, celebridad. El problema fue que a cierta escala las manos no se leían como manos levantando algo, se leían como manos tapándose el rostro. Alexandre Wollner, una leyenda del diseño gráfico en Brasil, lo criticó públicamente apenas salió. Y cuando Brasil perdió 7-1 contra Alemania, los memes explotaron. Un logo para representar celebración terminó asociado a una de las imágenes más dolorosas del fútbol brasileño. Rusia 2018 llevó esa idea todavía más lejos. La copa seguía siendo la estructura principal, pero ahora reinterpretado con formas inspiradas en los íconos religiosos rusos y en el arte ornamental del país. El mensaje era claro. El mundial ya tenía una identidad propia, pero cada mundial la vestía con su propia cultura. Y hasta el lanzamiento cambió. La presentaron desde la Estación Espacial Internacional y lo proyectaron sobre el Teatro Bolshoi. Por primera vez, el estreno del logo también era parte del espectáculo. El logo ya no era solo una imagen, era un evento. Y si hablamos de representar culturalmente, Qatar 2022 es de los diseños que mejor lo hizo en toda la historia. Una forma continua que sugería el número 8 por los 8 estadios del torneo, un chal tradicional árabe típico de su cultura y a la vez la figura de la copa. Un logo lleno de conceptos. Fue el último donde un país intentó representar su propia cultura desde adentro. Y lo que vino después rompió con todo lo que se estaba construyendo.
Y entonces llegó 2026 y lo que hicieron fue algo que nadie esperaba. En lugar de diseñar una silueta de la copa combinada con elementos de los países anfitriones, usaron una representación realista de la Copa del Mundo, la propia imagen, no una versión estilizada ni abstracta, sino el mismo objeto conocido por todo el mundo, con profundidad y brillo. En 96 años de historia de los mundiales, nadie había hecho eso. Pero lo que casi nadie entiende cuando debaten si el logo es bonito o es feo, es que el logo solo es una parte de la identidad visual. Porque lo que la FIFA presentó no fue solo un logo, fue una arquitectura visual completa. Un diseño donde el 26, año del Mundial, acompaña al protagonista, la copa. Y este logo se adapta a cualquier formato y con versiones para cualquier espacio. Todo construido sobre la misma estructura. Las ciudades de este mundial tienen sus propios diseños, patrones animados con un juego visual que se alterna con todos los colores, todas distintas, pero todas inconfundiblemente el mismo mundial. Es que ese sistema no se queda únicamente en el logo, está en las pantallas de los estadios, en las camisetas, en el álbum del mundial, en el merchandising, en las animaciones, en las publicidades de cada anfitrión. Es una línea gráfica completa, un lenguaje visual que hace que todo lo que veas, sin importar dónde lo veas, diga inmediatamente Mundial 2026. Así es como el mundial pasó de usar el diseño para un evento local a usarlo como una estrategia de marca global. La historia de los mundiales ha avanzado de la mano con la historia del diseño gráfico. Pasamos de los afiches pintados por artistas a los manuales de marcas corporativos, y en ese recorrido la FIFA fue dejando de ser invisible para convertirse en el centro de todo. Al diseñar los últimos mundiales alrededor del trofeo, la FIFA obtuvo consistencia, así como todos reconocemos los 5 aros de los Juegos Olímpicos. El mundial tiene su propio activo visual, el objeto más anhelado del evento, la Copa del Mundo. Por eso, juzgar el logo del mundial solo si es bonito o feo es quedarse en la superficie. Lo hermoso de esta evolución es ver cómo el diseño gráfico siempre encuentra la manera de resolver los problemas de su época. Detrás de cada decisión visual hay una necesidad de negocio, una nueva tecnología, el contexto de un país o una historia que nadie pudo anticipar. El diseño del mundial siempre fue una respuesta del momento que vivía, y eso no va a cambiar. Lo que sí está cambiando es quién tiene el control. En Uruguay 1930 lo tenía el artista, en México 86 el diseñador y en 2026 lo tiene un sistema. Ahora nos queda por ver cómo será el siguiente mundial. No olvides suscribirte para más casos como este.